El día de hoy empezamos un tema nuevo en nuestra clase y es un tema realmente muy interesante porque tiene que ver con uno de los acontecimientos históricos más terribles que ha sufrido la humanidad. Y bien, les comparto en pantalla y ahora ustedes van a poder observar aquí el tema para la clase del día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento más catastrófico provocado por el ser humano que ha sucedido en el planeta. Realmente los millones y millones de muertos que se dieron en esta guerra han quedado para la historia como una página negra en la historia de la humanidad. Y todas las generaciones de todos los tiempos en el futuro, aunque pasen 1000 años, se van a acordar de esa guerra, por lo terrible que fue, por lo desastrosa para toda la humanidad. Realmente en esta guerra se vio el lado más oscuro del ser humano, cuando por la ambición de conquistar, de tener más, se enfrentó a muerte matándose los unos a los otros. Se dice que se calcula entre 50 millones de muertos más o menos que se dieron en esta Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la fecha de inicio, jóvenes. El 1 de septiembre de 1939 oficialmente comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió en esa fecha? Pues sucedió que Alemania decide invadir Polonia. Polonia es un país vecino, adjunto, pegadito al país de Alemania. Entonces Alemania con las tropas de Hitler deciden invadir Polonia. Obviamente esa no era la primera acción bélica que tenía Hitler. Antes de eso ya había invadido parte de Checoslovaquia y otros lugares de Europa. Pero el 1 de septiembre se da la invasión de Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial porque inmediatamente, como respuesta a esa acción, Rusia invade la otra parte de Polonia. Es decir, Alemania invade la mitad del país y Rusia invade la otra mitad. Observen los años, desde 1939 hasta 1945. ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Cuente, desde el 30. 6, 6 años. 6 años. Años. Exacto, 6 años, es decir, 2 años más que la Primera Guerra Mundial. Ok, aquí voy a permitir la participación de los señores estudiantes. A ver, yo voy a llamar por sus nombres y les voy a preguntar, a ver, ¿qué han escuchado ustedes de la Segunda Guerra Mundial? La idea que a usted se le venga a la mente, algún conocimiento, alguna idea que usted tenga, y voy a registrarlo aquí en mi computador. Cristel Alvarado. ¿Usted ha escuchado algo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ha escuchado? Que fue destruido del cargo y luego boicotada a su familia. ¿Quién? ¿Quién fue destituido del cargo? Ya me olvidé cómo se llama, sé que se llama, ya me olvidé, ¿Dónde fue la Segunda Guerra Mundial? ¿En América o en Europa? en Europa. Ah, ya, muy bien. Ese es un dato, ya fue en Europa. Listo, gracias. Adriana Arellano, ¿usted sabe algún otro dato de la Segunda Guerra Mundial? Que terminó siendo catastrófica, ¿Por qué? ¿Por qué sería catastrófica? porque afectó económicamente, demográficamente al continente en sí. Ajá. ¿Solo afectó a Europa o a los demás continentes también? ¿Qué cree usted? Creo que a los demás continentes, porque en sí Europa es uno de los continentes, las Ajá. primeras potencias mundiales Exacto, muy desde bien. hace tiempo. Perfecto, y por eso mismo se llama guerra mundial, porque las afectaciones llegaron a todo el mundo también. Obviamente, no en todos los continentes cayeron las bombas atómicas y los misiles, ¿no? Pero todos sufrieron las consecuencias económicas de esa guerra. Valentina, ¿usted desea participar? Sí, profe, en esta guerra fueron implicadas varias naciones. Ya, ya. ¿Qué naciones participarían de esa guerra? Mm, ¿Se acuerda algún país tal vez que participarían de esa guerra? no, no me acuerdo. Ok, vamos a comenzar observando el siguiente video y pongan mucha atención, por favor, es muy importante para que ustedes puedan tener una idea mucho más completa, ¿sí? Ok. Me avisan si pueden escuchar. Ahora les comparto la pantalla para que puedan escuchar.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. Qué pena, qué locura. Sí. Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió algunos de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo somos iguales y tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. Solo así, con generosidad y solidaridad, podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros. Bien, ahí termina este video. ¿Sí se puede escuchar con claridad o no? José Luis, ¿me puedes confirmar? Sí, profe. Ah, ya, ok. Bien, jóvenes, este video nos sirve como introducción para el tema del día de hoy. Realmente, como decíamos en la introducción, este fue el conflicto más sangriento que ha vivido la humanidad. Comenzó con la invasión de Polonia, acuérdense de esa fecha, 1 de septiembre de 1939. Las tropas de la Alemania nazi comandadas por Adolf Hitler invaden Polonia. Aquí lo tenemos, él fue Adolf Hitler,
Es característico, miren, esta cruz esvástica el símbolo característico de los nazis. Fue un régimen totalitario, fanático. Al Hitler le llamaban el Führer en Alemania. El Führer, que significa el jefe. Y al gobierno de Hitler le llamaban el Tercer Reich, que significa el tercer reinado o el tercer imperio alemán. Porque jóvenes, siempre los países europeos han tenido ese afán, ese sueño de llegar a ser los más poderosos del mundo, de llegar a ser grandes imperios del mundo. Acuérdense, por ejemplo, ahí estuvo el imperio griego con Alejandro Magno antes de Cristo, hace más de 2300 años, que conquistó muchas partes de Europa. Más tarde vendría el imperio romano, que conquistó todo alrededor del Mediterráneo, incluido el norte de África, incluido una parte de Asia, la mayor parte de Europa. Más tarde vendría el imperio, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, vendría el imperio francés con Napoleón Bonaparte también. Y bueno, siempre el sueño de los europeos ha sido llegar a ser unos grandes imperios y dominar, ojalá, todo el mundo. Ese ha sido como que el sueño, la meta, la expectativa. Entonces, pues este fue uno de los sueños más locos que ha tenido realmente la humanidad. Pero como escuchamos en el video, eso ha tenido unas causas y unas consecuencias. Aquí en pantalla, en estas dos fotografías, vemos el inicio y el final. El inicio, cuando Hitler ordena a sus tropas invadir Polonia, y el final, cuando los rusos finalmente llegan a Berlín y finalmente Hitler se suicida, termina muerto, se suicida el 30 de abril de 1945. Fíjense que en las películas de Hollywood siempre como que de alguna manera nos hacen ver que fueron solamente los estadounidenses, de alguna manera, los que vencieron en ese sentido en la Segunda Guerra Mundial. En realidad no fue solo Estados Unidos, fue toda una coalición de países que se unieron para poderlo derrotar a Hitler. Y les cuento que el primer país en llegar a Berlín, ¿por qué era tan importante Berlín? Porque era la capital de Alemania. Ahí estaba el Führer, ahí estaba Hitler. Entonces, en el momento que caía Berlín, en el momento que caía la capital de Alemania, destruida por los aliados, en ese momento Alemania ya no tenía nada que hacer, estaba derrotado. Y fueron los rusos, miren la foto de acá de la derecha, fueron los rusos los que... Profe, creo que no ha compartido pantalla. No le compartí. Ah, ya, disculpen. A ver, dígame si ahí pueden observar. ¿Pueden observar ahí? Sí, ahí sí. Disculpen. Se les decía que aquí teníamos en estas dos fotografías el inicio y el final. Aquí el inicio cuando Hitler manda a sus tropas a invadir Polonia, y acá el final cuando la capital de Alemania, Berlín, cae bajo el poder de los rusos. Ellos fueron los que primeros conquistaron Alemania, y el ejército rojo, el ejército ruso, fue uno de los principales actores para destruir, para vencer a Alemania. Todo comenzó, ahí lo tienen, con la invasión de Polonia. Miren, este es el país de Polonia. Es vecino de Alemania y acá a la derecha, vecino de la Unión Soviética, que en ese momento se llamaba Unión Soviética. Más tarde se llamará nuevamente Rusia, pero en ese momento, acuérdense, después de la revolución bolchevique, ese gran territorio al cual se unieron muchos otros países se llamaba Unión Soviética. Entonces, pues la mitad de Polonia es invadida por Alemania y la otra mitad por Rusia. Así se configuraba el mapa. Luego, pues Hitler comenzará desde Alemania a conquistar todo lo que está con este color verde, son los países que fueron conquistados por Hitler. Miren, aquí tenemos Dinamarca, esta parte de Noruega, tenemos Polonia, tenemos esta parte de Yugoslavia, Checoslovaquia, Grecia. Esto de aquí es Grecia. Por favor, mantengan siempre los micrófonos en silencio, porque el ruido que a veces hay en la casa interrumpe la clase. Entonces, ténganlo siempre en silencio. Bien, continúo. Entonces, toda esta parte, miren, de color verde, son los países que fueron conquistados por las tropas nazi en la Segunda Guerra Mundial. Esta parte de rojo es la Unión Soviética. Esta parte de rosado son anexiones que que la Unión Soviética invadió y conquistó durante la Segunda Guerra Mundial también. Esta parte de color naranja, en cambio, son los aliados de Alemania. Acuérdense que Italia, por segunda ocasión, se une a Alemania.
sobre todo porque ahí estaba un líder muy loco también y muy terrible, Benito Mussolini. Entonces eran como que de la misma ideología, eran nacionalistas, eran fascistas, Hitler y Mussolini. Entonces los dos se unieron y ellos conformaron lo que le llamaron como el eje Roma-Berlín. Más tarde les cuento que se uniría también Tokio. En ese tiempo Tokio no solo era un país, perdón, Japón no solo era un país, sino que Japón era un imperio. Y como imperio Japón había invadido parte de China incluso. Entonces en Asia se unió a Alemania e Italia, se unió también Japón. Por eso es que más tarde Japón ataca la base de Pearl Harbor en Estados Unidos. Miren, justamente aquí tenemos esta fotografía que representa el ataque de las tropas aéreas japonesas a la base militar de Pearl Harbor. ¿Por qué fue tan fatal este acontecimiento? Porque realmente hundieron varios barcos, corbetas, varios buques se hundieron de la Armada de Estados Unidos, pues porque fue un ataque sorpresa, una guerra relámpago. Esa era la estrategia y la táctica militar de la Segunda Guerra Mundial, las guerras relámpagos. Ok, sobre la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, hay un sinfín de películas que cuando ustedes puedan o deseen, les sugiero que las miren en internet. Hay películas muy conmovedoras como La vida es bella, por ejemplo. Otra película, El niño del pijama a rayas. El pianista, por ejemplo, es otra película. Y así, hay muchísimas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda podemos observar uno de los campos de concentración. Acuérdense que uno de los sucesos más negros de la Segunda Guerra Mundial fue que los alemanes nazis persiguieron a los judíos. Por eso a la Segunda Guerra Mundial se la llama también como el Holocausto. ¿Sabe por qué el Holocausto? Porque los nazis persiguieron y mataron a cerca de 6 millones de judíos. Imagínense, 6 millones de judíos. Ellos querían exterminar de la faz de la tierra a los judíos. Aquí en la esquina inferior izquierda vemos, este es un avión kamikaze. ¿Qué significa un avión kamikaze? ¿O quiénes eran los pilotos kamikazes? Pues eran pilotos japoneses que tenían una furia tan grande a la hora de combatir en la guerra que cuando se veían que su ejército japonés estaba a punto de ser derrotado, ellos preferían morir estrellando su avión contra los barcos de Estados Unidos, se suicidaban, morían, en vez de rendirse. O sea, eran tropas realmente feroces, las tropas japonesas del emperador Hirohito, así se llamaba el emperador japonés de aquel entonces. Y aquí miren, estos japoneses tienen unas ramitas, unas flores, es porque están despidiendo al piloto que ni bien comience su vuelo, ese piloto sabe que va a morir. ¿Sí? Y ellos tenían una mentalidad de decir, yo muero, yo doy mi vida por el emperador, y vive el emperador, y vive el imperio del sol naciente, y viva Japón. Y bueno, con ese grito los kamikazes, defendiendo a su emperador y a su imperio, se suicidaban prácticamente, estrellando sus aviones contra los barcos. Muchas veces esos sucesos fueron fatales también para las tropas estadounidenses, y bueno, eso demuestra también el coraje y la furia del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Quizá por eso, jóvenes, esta Segunda Guerra Mundial solo se terminó cuando Estados Unidos utilizó por primera vez la bomba atómica. Miren, aquí tenemos, más o menos es la forma que tenía la bomba atómica, una forma cilíndrica. La otra bomba atómica, porque fueron dos las bombas atómicas que hicieron explosionar en dos ciudades japonesas, Hiroshima primero y luego en Nagasaki. La otra bomba atómica era un poquito más como una pelota, digamos, como un balón. Entonces, estas fueron las bombas que causaron, con la sola explosión, causaron más de 80,000 muertos en Hiroshima y en Nagasaki. Este es el humo que se levantaba de una explosión como si hubiera explosionado un volcán. Imagínense qué fuerte, qué terrible ese poder. Y así quedaban las ciudades donde caían estas bombas. Prácticamente con una bomba destruían toda una ciudad. Es increíble, jóvenes, todo lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Como les digo, hubieron cosas positivas en el sentido de que también habían historias muy bonitas de heroísmo, de ayuda entre los judíos, por ejemplo. Hubieron historias realmente conmovedoras. Pero también, jóvenes, la humanidad en la Segunda Guerra Mundial demostró su parte más negra, su parte más oscura y el poder que tiene la humanidad para destruirlo todo. Miren, esta forma tenían los aviones
que escoltaban al Enola Gay. El Enola Gay era el avión que cargaba la primera bomba atómica, así se llamaba, el Enola Gay. Entonces, pues ahí tienen, vamos a repasar nuevamente estos datos, los años en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Alemania, otra vez la protagonista, sembró el terror a Alemania. ¡Qué terrible! Saben, jóvenes, personalmente admiro mucho la cultura alemana por su ciencia, por su organización, por su disciplina, por sus producciones científicas, tecnológicas, automovilísticas. ¿Quién no admira un vehículo, un Mercedes-Benz, un BMW? Todas estas son de fabricación alemana. Es increíble el desarrollo científico y tecnológico que tiene. Pero lamentablemente, cuando fueron guiados realmente por un líder tan loco como Adolf Hitler, a ese gran pueblo que es el pueblo alemán, lo llevaron a cometer una barbarie realmente. Imagínense. Entonces comenzó las ideas expansionistas. Estas eran las ideas de Hitler, jóvenes. Eran ideas antisemitas. ¿Saben lo que significa antisemita? Significa antijudíos. Porque los judíos como raza se sabe que proviene, según la Biblia, de Sem, uno de los hijos de Noé. Y por eso a los judíos también se les llama de raza semita. Y bueno, hay otras razas semitas también en Medio Oriente, pero la principal son los judíos. Por eso la idea de Hitler era una idea antisemita, es decir, en contra de los judíos. Por odio a los judíos ellos trataban de buscarlos y matarlos. Al inicio los encerraban en unos barrios o en unos edificios solo de judíos. ¿Saben cómo les llamaban a esos encierros, a esos barrios cerrados donde metían a todos los judíos de la ciudad? Le llamaban guetos. Así se llamaban los barrios donde los amontonaban a los judíos y no les permitían salir para que estén ahí hasta que llegue el tren y de ahí los sacaban y los enviaban a los campos de concentración. Ahí morían en trabajos forzados. Y no murió uno y dos, murieron millones. Y a los que ya estaban más enfermos, cansados, ya no podían trabajar en esos campos forzados, o bien los metían a las cámaras de gas y ahí morían, o bien en medio del trabajo morían también, se caían, ya no podían más, o bien eran fusilados, o bien cavaban fosas comunes y ahí vivos o agonizantes o muertos, todos juntos ahí los metían y los enterraban vivos. Era una cosa pero desastrosa, el odio que sentían hacia los judíos de parte de los nazis alemanes. Pero ese odio fue sembrado por alguien, y ese alguien pues fue Adolf Hitler, que tenía ese odio tan grande a los judíos. Ustedes van a decir, pero profesor, ¿y por qué los odiaban tanto? ¿Qué hicieron los judíos para que los odien tanto? Lo que pasa, jóvenes, es que ustedes deben recordar que en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue el país que recibió más sanciones económicas. Acuérdense que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, la segunda también la perdería después. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Alemania recibió un montón de sanciones económicas que eran humillantes para el pueblo alemán en el Tratado de Versalles. Acuérdense de esa palabrita, Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Eso hizo que los alemanes de alguna manera se sientan heridos en su orgullo, ¿no? Además, a Alemania le quitaron varias partes de su territorio como país. Le quitaron y pasaron a ser parte de Francia, como el sur de las Ardenas, o los Sudetes, como en el sureste de Polonia, por ejemplo, hacia Polonia. Entonces, le quitaron varios pedazos de terreno del país de Alemania, les pusieron sanciones económicas. Encima de eso, los obligaron a que tenían que pagar la reconstrucción de las ciudades europeas de la Primera Guerra Mundial. Imagínense, era una cosa pero terrible. Entonces el pueblo alemán se vio sumido en la humillación, en el hambre, en el desprecio del resto de europeos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces estaba esa herida abierta dentro del pueblo alemán. Y es por eso que le dan chance, como quien dice, a Adolf Hitler para que suba al poder. Si Adolf Hitler no era ninguna persona poderosa, ni millonaria, ni nada por el estilo. Él fue simplemente un soldado más de la Primera Guerra Mundial. Pero ya les voy a explicar. Profe, Sí. nos Ya. volvemos a unir.